Taf Membet Din Ta'arobet Hametz Seif Aleph. Que vamos a ver la salahot de la mezcla de Hametz. Ta'arobet Hametz Obrim Ala Mishum Bal Yirae Bal Yimatzeh. Cuando una persona tiene una mezcla de Hametz, o sea que no es Hametz solo, sino que está mezclado, el que lo deja en su casa traspasa sobre eso por Bal Yirae u Bal Yimatzeh, una provisión de la Torah que no se puede tener en su casa Hametz. Entonces dice Shulchan Aruch que también el que tiene la mezcla de Hametz, aunque no tiene ahí mucha cantidad, con todo y eso traspasa la provisión de tenerlo en la casa. Aunque si él lo comería, no hubiera tenido karet, porque para karet tiene que ser que coma kazait. Pero aquí en este caso, que es una mezcla para la provisión de tenerlo en la casa, que es otra provisión diferente a la de comer. Una provisión es comer Hametz y otra provisión es tener en la casa Hametz. El hecho de que tenga en la casa de Hametz esta mezcla de Hametz, aunque no tenga kazait, traspasa con eso la provisión de Bal Yirae u Bal Yimatzeh. Ahora, por cuanto que está todo en un solo recipiente, se acumula todo y se considera que pasa por Bal Yirae. Eso da cuando es una mezcla, que es algo que no es el mismo tipo de especie. Pero cuando es lo mismo, por ejemplo, harina Hametz con harina no Hametz, y se mezcló, ahí de la Torah es batel, y por lo tanto el que lo tiene en la casa no traspasa la provisión de la Torah de Bal Yirae, sino solamente provisión de Jajamim. Igualmente cuando hay cuando hay más de 60, o en otro caso, por ejemplo, de que cocinó en una olla de Hametz algo, después esa cosa entonces se considera que absorbió el Hametz. Si lo tiene en la casa, también hay mahloket, se considera ahí que pasa por Bal Yirae. ¿Por qué? Por cuanto que no es igual como la provisión de la Torah. Ahora dice, se pasa por eso Bal Yirae. ¿Por qué? Porque es una mezcla de Hametz. Pero si es un Hametz Nukshe, un Hametz Nukshe es una cosa que no es un Hametz 100%. Por ejemplo, la pega que usan los que hacen los libros, que agarran harina con agua y lo mezclan. Entonces, eso no se hizo Hametz Mamash. O, por ejemplo, lo que hacen una masa que todavía no se empezó a agrietar, que es Safek Hametz. O, por ejemplo, una cosa que no es tanto apto para comer. Entonces, ese tipo de cosas se consideran Hametz Nukshe, que ahí sobre eso no se traspasa el que lo tiene en la casa por Bal Yirae u Bal Yimatzeh. Dice Shulchan Aruch, ¿cuál es el caso de una mezcla de Hametz que sí traspasa el que lo tiene en la casa? ¡Qué bon! Hamurias. Un murias es un tipo de comida que lo hacían con grasa, aceite de pescado y le ponían un poco de harina tostada con agua. Entonces eso es una mezcla de Hametz. ¿Por qué es mezcla? O sea, lo principal ahí es el pescado y no sé qué, pero tiene ahí harina que le ponían en la grasa. Por eso también se considera mezcla de Hametz, y el que lo tiene en la casa traspasa la provisión de Bal Yirae u Bal Yimatzeh. Igualmente, Kutaja Babli. Kutaja Babli era un tipo de aderezo que se hacía con el agua de la leche. ¿Cómo se llama el agua de la leche? Es el suero de la leche, con sal, y le ponían unas migajas de pan. También eso se considera mezcla de Hametz. Y Shehar Amadi es un tipo de cerveza, que la cerveza ¿con qué se hace? Cebada. Con cebada. Entonces también se considera mezcla de Hametz. De Kol Kayotze Belo de Barima Nehalim. Cualquier tipo de ese tipo de cosas que se comen, que son comestibles, el que lo tiene en la casa traspasa por eso que la provisión de Bal Yirae u Bal Yimatzeh, aunque no es Hametz Mamash, es solamente una mezcla. O sea, es una cosa que no es Hametz, pero tiene algo de Hametz mezclado adentro. La niña que tiene pedazos de pan es Hametz. O sea, vamos a decir, lo principal ahí no es el... Pero espera, al final de cuentas, Hametz, todos los casos son casos de mezcla de Hametz. Cuando usted dice lo tiene en la casa, pero vamos a suponer que lo metió en un armario y lo selló, eso ya no se considera. No, cuando decimos en la casa es en su propiedad. O sea, aunque lo tenga en un maletero, aunque lo tenga en un armario. Pero si ya lo identificó y lo aunque selló. lo identificó, aunque o lo sea, hay selló, que sacarlo. hay que exterminarlo, a menos de que se lo venda a un goy. Bueno, sí. Si se lo vende a un goy, ya no Lo es que de él. está en ese armario ya... Eso, si lo vende a un goy no hay problema. Estamos hablando que si una persona está en su propiedad del Yehudi, si lo vende al goy ya no está en propiedad de él. ¿De quién es? Es del goy. Ok. Pero mientras que esté en la propiedad del Yehudi, esté donde esté en otro país, esté cerrado con 5 cerraduras, va a traspasar la provisión de Bal Yirae u Bal Yimatzeh. ¿Por qué? Propiedad. Porque está en su reshut, está en su propiedad,
aunque él en ese momento no tiene acceso a eso, sof se considera que es de él y traspasa. Si lo vende al goy no hay problema. Después el goy se lo devuelve. No sabemos. No sabemos si el goy lo va a vender de nuevo. Pero él se lo vende totalmente al goy. Porque cuando se lo vendemos al goy es una venta total. Después de Pesaj el goy nos vende de nuevo, le compramos otra vez al goy. Pero no es seguro que va a querer. Puede ser que él va a decir que yo prefiero quedarme con ese hametz. Ahorita dice de kolka yotze melo de nehalim, cualquier otro tipo de cosas que se comen de los 5 cereales se considera hametz total. Se considera mezcla de hametz. Ahorita, una cerveza, ¿se considera mezcla de hametz o se considera hametz? Hametz tiene cebada. O sea, algunos poskim dicen, eso no es una mezcla de hametz, eso es hametz gamur. Porque mezcla de hametz cuando es algo principal y tiene algo secundario de hametz. ¿La cerveza qué es? Su materia Pero prima Eso, es como que es lo principal, es el hametz. Tiene muchísima mayor proporción de agua que o de alcohol que de... Es verdad, que de pero vamos a decir que el icar ahí es el de... Señores cerveza, señores se van a hacer mala cerveza. Por eso algunos poskim dicen que es más grave y se considera eso que se considera hametz gamur y no mezcla de hametz. Ahorita, Avaldabar shirbo tarobet hametz no lo dice que pasa una cosa que tiene mezcla de hametz y no es apto para comer del todo. Dice en ese caso, mutar le caimó de Pesaj. Lo puede tener en la casa en Pesaj. Por ejemplo, Kegon arebat haabdanim, shenatan etoja kemach veorot. Afiru netanam shah hat kol marabiur, are de mutar le caimó. Una persona, una hora antes de la hora de la provisión de hametz, tenía un lugar donde hacen proceso de las pieles. Entonces le ponen ahí en el ácido, le ponen harina, y es hametz, y ponen la piel. Eso automáticamente, aunque lo puso una hora antes, ya está permitido, porque ya no es apto para comer. ¿Quién va a comer la cosa de las pieles? Es lo más feo, lo más... tiene un olor muy feo que tiene, muy fuerte. Entonces por ese motivo, ahí se considera que no es apto para comer, y está permitido tenerlo en la casa en Pesaj. Pero si no ha puesto todavía las pieles, puso solamente la harina, entonces depende. Si ya pasaron 3 días, ya tienen olor feo, ya no sirve, se puede. Ya se pudrió. Pero si dentro de 3 días, tiene que exterminarlo de su casa por cuanto que todavía es apto para comer. No es normal para comer, por ya hak se puede comer eso. Dice Vejena Kilor. La misma alajá aplica con un kilor, vertillá, vispelanit, vetariaca, shenatan tojan hametz. Son todo tipo de cosas que ya no son aptos para comer, como tipo de yesos que hacían ese tipo de cosas. Dice mutara que en Pesaj, te puede tener en Pesaj, porque ya no tiene la forma de hametz. Ahora, ¿qué pasa una persona que tiene un pan? ¿Qué significa un pan? Pan hametz normal. Y ese pan se echó a perder, se pudrió. ¿Se puede tener en la casa en Pesaj o no? Dice depende. Apatatz mashipsha. Aquí estamos hablando ahorita de un hametz que ya era hametz. No como el caso anterior, que dijimos, por ejemplo, hametz nukshe era algo que era duda de hametz. Aquí no. Es un hametz, 100% hametz. Era hametz, pero ahorita pasó un proceso que ya se echó a perder y ya no está tan apto para comer. Dice, vamos a terminar con este saif. Shinifselam elechol keleb. Que ya no es apto para comer para un perro. En ese caso, no hay obligación de exterminarlo antes de Pesaj. ¿Por qué? Por cuanto que ya no es apto para comer, para un perro tampoco lo come, entonces no tiene obligación de quemarlo. Porque se considera como tierra, se considera como es algo que no es apto. Pero si es algo que el perro sí lo come, aunque la persona no lo coma, con todo eso se llama hametz. ¿Por qué? Aunque no lo puede comer él, puede hacer con eso hametz otras, es como una levadura. Levadura uno no lo puede comer, pero puede con eso hacer otras masas. Si así también va a tener la prohibición. ¿Por qué? Igualmente, un tipo de venda que ponían para protección de las heridas, que también lo hacían con harina y con higos. Hacían esa mezcla. Dice que hacían, lo masticaban, la harina con el higo, y lo ponían en la herida. Y con eso lo curaba. Dice, si ya se pudrió mucho, que ya no lo come un perro, pues en ese caso se considera que ya no es apto para comer y no tiene obligación de exterminarlo. Ahora, todo esto es que todo eso pasó antes de Pesaj. O sea, antes de la hora de provisión ya estaba en ese estado. Pero si llegó la hora de provisión que todavía era apto,
ahí sí te va a tener la obligación de exterminarlo. Entonces, según eso, uno tiene que fijarse que los productos que uno se compra para Pesach tienen que ser kasher le Pesach. Y porque aunque tenga una cosa de mezcla de Hametz, hay casos que no solamente que no se puede comer, afí uno se puede tener en la casa. Entonces, por eso uno tiene que fijarse muy bien de que cada cosa que tenga, que sea kasher le Pesach, y las cosas que tiene en la casa, tienen que escribirse en la venta de Hametz, vender todo, como dijeron aquí, ponerlo en un armario separado, y de esa forma se lo vende al goy y no traspasa la prohibición.